Soy residente de segundo año de ortopedia. Vamos a hablar de tipos de fracturas en la edad pediátrica. Revisando la bibliografía, son dos fuentes principalmente: fracturas infantiles, conceptos y principios de Julio Pablos y Pedro González Herranz, y un artículo de urgencias en traumatología, fracturas frecuentes en niños. Empezando con los principios, pues las fracturas en los niños presentan características en su evolución y comportamiento, haciendo que se diferencien de las del adulto. Es decir, el niño no es un adulto pequeño. Muchas de las fracturas en los niños son del mismo tipo que la de los pacientes esqueléticamente maduros, es decir, el adulto. Hay factores que contribuyen en gran medida a que los niños tengan con frecuencia fracturas exclusivas o casi exclusivas del hueso inmaduro. Ahora, ¿qué es o cuáles son las propiedades que tiene este hueso que hace que tengan estas características las fracturas? Pues bueno, vamos a revisarlas. Y son estas. El hueso en el niño, que es el hueso inmaduro, va a estar menos mineralizado, y esto va a tener como consecuencia que se proporcione más elasticidad al esqueleto. A diferencia del hueso maduro, que está más mineralizado, es más rígido, y por lo tanto podríamos decir que esta propiedad física nos hace que sea más propenso a que se fracture. El hueso en el niño está más vascularizado y va a absorber mejor las cargas. En las situaciones en las que se vean comprometidas las fisis, lesiones que puedan ser banales, que no sean complejas, sí van a tener como consecuencia en el niño secuelas graves. Más adelante las vamos a ir revisando. El periósteo en el niño va a ser más grueso y más vascularizado, por lo que disminuyen los desplazamientos. Es decir, no es tan fácil que una fractura que la podamos transportar en el adulto, en el niño se desplace. Revisando los principios, estas mismas características que ya mencionamos de la vasculatura y la mineralización van a poder permitirle a las fracturas en el niño que tengan una consolidación más rápida, y no solamente que va a tener exclusivamente la consolidación, sino todo el proceso fisiológico, que es desde el proceso inflamatorio, la formación del callo blando, del callo duro, y la remodelación van a ser mucho más rápidas en el niño debido a las características que se mencionaron anteriormente. Y esto mismo se puede tener como resultado una baja tasa de pseudoartrosis o una falla en la unión. La mayoría de las fracturas en los niños van a ser de consolidación secundaria, es decir, la primaria es la haversiana y la secundaria pues es la formación del callo óseo. En la primaria, acuérdense que no hay formación de callo óseo. Entonces, como podemos tener tolerancia de angulaciones o desplazamientos según las zonas en las que se encuentra la fractura o el hueso fracturado, es por eso que la mayoría de las consolidaciones en el niño pues van a ser una consolidación secundaria. La remodelación es muy superior a la del adulto, lo que ya les había mencionado, y va a depender directamente del tiempo restante del crecimiento, y además de la distancia que haya de la fractura hacia las fisis y la deformidad angular. Entre más joven sea el paciente, en la edad pediátrica obviamente, es más rápida la remodelación que va a tener. Ahora, todo esto nos va a dar como resultado estas 5 tipos de fracturas o 5 tipos de peculiaridades en el paciente pediátrico. Lo que son la deformidad plástica, las fracturas en botón, las fracturas en rama verde y la fractura completa, que esta sí es como prácticamente igual que el tipo de fractura que tiene que la del adulto. La diferencia pues son la consolidación que va a tener y la fractura fisiaria o la lesión fisiaria.
Ahora vamos a revisar la deformidad plástica. Esta es una incurvación ósea sin fractura visible, es decir, a simple vista no hay una solución de la continuidad en la radiografía. Sí van a existir microfracturas, pero son, vaya, meramente microscópicas, como la propia definición lo dice, microfracturas, en el lado convexo de donde se encuentra la deformidad. En el caso o en la mayoría de las situaciones en las que nos llegamos a encontrar como de este tipo, son recomendables utilizar radiografías comparativas de la extremidad contralateral para ver si el paciente tiene la deformidad, que pueda ser alguna situación externa al tema de ahorita, en la cual tenga alteraciones en las angulaciones o alteraciones en la mineralización que les pueda ocasionar como consecuencia deformidades angulares. Entonces, si es bilateral, pues no es fractura. Y si es unilateral, el paciente tiene una deformidad plástica y hay que tratarlo como una fractura. Este tipo de deformidades no van a generar una reacción perióstica, puesto que no hay un proceso inflamatorio y cicatrizacional como el que hay cuando se rompe la cortical completamente, porque hay rotura también de vasos sanguíneos que van a llevar a toda la cascada que nos va a dar como resultado la consolidación secundaria. Y este tipo de fracturas se van a ver con más frecuencia en el cúbito y el peroné. Aquí está la deformidad en el cúbito. Es una proyección en AP en la que se visualiza, pero se hace mucho más evidente en la proyección lateral. Aquí también como recorte o recomendación, siempre que vayamos a valorar algún paciente, por lo menos tenemos que pedirle 2 proyecciones del hueso a valorar o de la extremidad a valorar. Entonces aquí en la lateral pues se ve muy evidente la deformidad angular que tiene, pues la deformidad plástica, está fracturado ese cúbito. También el radio un poquito ahí se ve la angulación. Y en la imagen de abajo, donde está señalizado con la flecha, se alcanza a visualizar la angulación también, una deformidad plástica del peroné. Aquí, como es un poco menos evidente, se tomó una radiografía contralateral y pues se evidencia bastante bien que el peroné contralateral no está con esa deformidad y pues el paciente tiene una fractura entonces.